Amén, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amén. Vamos a orar en este día y vamos a poner atención, hermanos, a lo que la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar. ¿Cuántos vienen dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra del Señor? Así como trajimos nuestra ofrenda de alabanza, el Señor también quiere que nosotros pongamos atención. Él prestó atención cuando nosotros alabamos su nombre, ¿o no creen que sea así? Él pone atención, hermano, y cómo hacemos, y cómo le adoramos, y cómo cantamos. Así Él quiere que nosotros prestemos atención a lo que dice su palabra. Amén. Señor, te damos infinitas gracias porque hoy, Señor, nos permites estar aquí nuevamente en tu casa. Señor, gracias por cada uno de tus hijos que, Padre, se dispusieron, Señor, a estar hoy, Señor Jesús, en este día para darte honra, para darte gloria. Dios, queremos, Señor, que tú te sigas glorificando, Padre, en medio de todas las cosas, Señor, que tu nombre sea enaltecido, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, y toma este tiempo en tus manos, Padre. Sé tú hablando, Señor, a tu pueblo, a nuestros corazones, Señor, a cada uno de nosotros, Dios. Gracias te doy por tu palabra, porque es hermosa, Padre Celestial, y cada día nos enseña, Señor, muchas cosas, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ahorita vamos a darle lectura al pasaje. A mí me gustaría compartir con ustedes, hermanos, una enseñanza acerca de una mujer. Hoy en los servicios de damas hemos dado, hermanos, unas enseñanzas de mujeres que no son muy mencionadas. Porque hay mujeres en la Biblia que son muy mencionadas, como, ¿alguien me puede decir alguna, hermanos? Así que se acuerdan. ¿Quién? Marta, Ruth, Andrea, ¿o quién? Es que oigo Andrea, Sara, Ana, Rebe, ¿verdad que sí? Ya son muy mencionadas, pero hay otras que no se les da como mucha notación, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, nos ha enseñado mucho en esas enseñanzas de, ¿ustedes conocen a una que se llama Axa? ¿No? Sí, la hermana José, sí, dice. Y esas son las mujeres que nosotros estamos tomando para que el Señor nos muestre qué nos quiere enseñar a través de su vida. Y yo no me quise quedar, porque a mí me enseñó mucho esta mujer, y no por ser mujer no puede enseñarles o dar una enseñanza hacia los hombres, porque pues todos somos hijos de Dios y la palabra es para los hijos de Dios, ¿verdad, hermanos? Y así como a nosotros las mujeres nos enseña un Daniel, un José, un Moisés, la vida de Jesús, pues también a través de las mujeres, ¿verdad? El Señor nos enseña ciertas cosas, hermanos. Entonces, hermanos, hemos estado viendo que estas mujeres no las puso el Señor o las metió aquí para rellenar aquí el canon o para hacer más grande la Biblia, no, hermanas, están aquí porque Dios nos deja una enseñanza a través de ellas, amén. Entonces yo quiero hablarles, y yo creo que toqué un poquito cuando me tocó dirigir el día de la alabanza, un domingo, acerca de esta mujer que es la reina de Sabá. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan, hermanos, o no? Y ella nos enseña muchas cosas, hermanos. A mí me dejó impactado, aunque ya lo había leído y ya a lo mejor tengo tantos años en el evangelio y ya a lo mejor hasta clases en la escuela dominical con mis maestras, a lo mejor en un momento me lo dieron, pero siempre el Señor tiene algo nuevo y fresco para nosotros, amén. Y yo siempre, y le digo a mis hermanas, siempre cuando vamos a abrir la palabra de Dios, le digo, abran su corazón. Porque desde el momento, hermano, que tú empieces a leer la Biblia con un corazón, decía el pastor, ensanchado, el Señor empieza a hablar a tu vida sin necesidad de que nadie te explique a veces, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y te empieza a enseñar cosas hermosas, hermanos, que te quedas impactado. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes 10. A veces, hermanos, uno viene y está uno en la casa, híjole, me toca predicar, y luego en domingo, hermanos, a mí casi no
no me pasaban los domingos y si el martes luego me pongo nerviosa, ahora el domingo, pues es un poquito, se me hace un poquito más difícil, no sé, ¿verdad? Unas hermanas me dicen, usted ya se mueve ahí como pez en el agua, pero no, hermanos, es algo que seguimos nosotros, pues pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría, esa gracia, para poder compartir, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña a nosotros también. Y yo decía, ahora que empiece primero voy a dar un agradecimiento y miren, ya voy a abrir la Biblia. Entonces, antes de leer, hermanos, pues yo también le quiero dar gracias al Señor el día que mi hermana Brenda fue al doctor, también pude asistir yo, porque todo el año pasado, hermanos, desde enero, estuve batallando con mi salud. Algo fuerte, muchas cosas fuertes en mi cuerpo, hermanos, pero el Señor había estado hablando, ¿verdad?, de la sanidad y todo el año sanidad, y yo cada que pasaba el pastor decía el pastor, pásenlos, y yo pasaba, hermanos, a mí no me importa que me vean cada 8 días aquí hincada, ¿no? O que digan, esa hermana pecadora, siempre se la pasa ahí hincada, no me importa, hermanos, porque yo sé que aquí brota una fuente, hermanos, y aquí corre un río de agua viva que está para aquellos que están dispuestos, ¿verdad? Para aquellos que quieren y que anhelan y que desean. Y Dios me ha estado sanando, hermanos. A veces me decían algunos, te ves bien amarilla, te ves bien ojerosa, ya sal de tu cueva porque ni el sol te da. Y yo me sentí, la verdad es que cuando me decían así hasta me sentía más débil, así como que andaba como zombie. Pero Dios nos fortalecía, hermanos, y Dios me fue sanando. A veces me decían, ya vete a hacer estudios porque seguramente tienes esto, seguramente tienes el otro, seguramente por lo que yo les platicaba que sentía. Pero esta vez fui y igual el doctor me dijo, pues usted nada más necesita unas vitaminas y ya. Entonces me dio vitamina, hermanos, y gracias a Dios pues estoy bien. Cuando yo pasaba a cantar había una situación en mi boca que me pasaba, hermanos, que se me hacían muchas cortadas. Cuando comía no podía comer porque los alimentos yo empezaba a comerlos y como cuando come uno mucho la piña, así sentí, inmediatamente empezaba a sentir yo esa sensación y yo comía porque sabía que tenía que comer, pero era un dolor y una tortura estar comiendo, pero el Señor me ha sanado, hermanos, el Señor, y como ahorita oraba el pastor y decía, y aquellos que están sanando paulatinamente, tú tienes que creer que el Señor está haciendo algo, hermanos. Que el Señor, desde el momento en que tú doblas tus rodillas, pasas al altar y dices, es que yo me siento igual, el Señor está haciendo algo. Y yo le decía así cada que pasaba, tú me sanas, tú estás haciendo algo. Y el Señor está haciendo algo y el Señor va a terminar su obra en mi vida, amén, hermanos, porque nos hemos acercado a una fuente que todo satisface, hermano. Él satisface todo, toda necesidad, toda carencia, todo dolor, toda tristeza, toda preocupación, todo lo que tú incógnita, pregunta, la fuente a la que tú te has acercado, satisface todo, hermano. No hay una respuesta que no tenga el Señor para tu situación. El Señor solamente dice, acércate con fe, porque yo estoy aquí. Amén. Primera de Reyes, capítulo 10, dice, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Hasta ahí vamos a leer y ahorita seguimos con la lectura, hermanos. Ella, hermanos, era una reina que no tenía necesidad de nada, hermanos, porque los reyes carecían de algo, hermanos. No carecían de nada, tenían todo en abundancia. Tenían criados a su servicio que hasta les ayudaban a vestirse, temprano en la mañana ya estaba su desayuno, temprano durante el día siempre al alcance todo, hermanos, en cuestión a lo material, pues tenían lo mejor, ¿sí? Por eso eran reyes, pero sin embargo, esta mujer dice que oyó hablar de la fama que Salomón había alcanzado, pero algo que me impacta en esta parte, hermanos, es que dice, ¿por qué esa fama de dónde era?
o de dónde provenía. No era la fama de Salomón nada más de que ay, es bien sabio, bien inteligente y eres bien capaz, Salomón, sino aquí enfatiza bien claro que era por el nombre de Jehová. No había sido por él, y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Y dice que ella había escuchado y entonces a ella, hermanos, le salió, le nació un anhelo de ver y ir a conocer a este rey, porque él ya tenía muchas preguntas, tal vez como esas preguntas que dicen hoy que se llaman existenciales, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿De dónde vine? ¿Qué hago aquí? Yo fui un error, yo no fui amada. Todas esas preguntas, no sé si la reina de Saba tenía en su repertorio de preguntas, porque dice que ella fue con un objetivo, y ese objetivo era que, hermanos, probarle con preguntas fáciles, difíciles. Ella fue con un objetivo, a ver si es cierto que este Salomón es bien sabio, pero ya no sabía de dónde provenía su sabiduría. Simplemente había escuchado que él era sabio. Y ella se fue y se preparó para el viaje, hermanos, y fue y delante de Jerusalén, era un viaje largo, fue un viaje largo. Muchos de los reinos de ahí cerca de Israel, hermanos, a lo mejor sí iban con el rey Salomón, pero ¿sabes para qué se acercaban? Como veían que Salomón empezó a agarrar fuerza en su reino, se acercaban ¿para qué, hermanos? Para tener paz, para hacer alianzas. Pero esta mujer que vivía, que a lo mejor nunca iba a tener un conflicto con Salomón, que nunca iba a tener una guerra con él, a ella le llamó la atención otra cosa. A ella le llamó la atención esa sabiduría, lo que se hablaba de Salomón. Y ella se preparó, se alistó con regalos, dice que se cargó con camellos, con especias en abundancia, hermanos. Y llegó delante del Salomón y dice que le dijo, hermanos, aquí dice la palabra del Señor, dice, y les puso todo lo que había en su corazón. Y yo no sé si ya el Señor te está hablando, pero cuando aquí el que representa a Salomón, ¿quién es, hermanos? Es el Señor Jesucristo, nuestro Rey de reyes. Y dice que a veces venimos nosotros con cuestiones incógnitas y tantas dificultades en nuestro corazón, que cuando nosotros nos acercamos a ese rey, yo te aseguro, si tú te acercas a ese rey, él no te va a dejar sin respuesta. Él te va a contestar. Y aquí dice que ella les puso todo lo que tenía en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te está condenando? ¿Qué es lo que te está culpando? Porque a veces son esas cuestiones, no son preguntas tal vez. A lo mejor tú ya sabes que Dios te creó, que a través de Jesús tú puedes hacerte hijo de Dios, pero ¿qué hay en tu corazón? El por qué, no sé, tantas cosas que nos preguntamos a veces como ya estando aquí en Dios, ¿verdad? Créeme que el Señor, hermano, tiene la respuesta para esa pregunta que hoy tú cargas. El Señor hoy está dispuesto, así como Salomón, siendo un rey sabio, y no creas que no le faltaban las visitas. Él estaba ocupado, pero se dio tiempo para atender a la reina de Sabá. Dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas. Dice, y nada hubo que el rey no le contestase. Y yo me imagino a Salomón, hermano, cada que ella le preguntaba algo, yo me imagino que Salomón siempre estaba en sus labios, mira, es que Dios. Y es que fíjate que cuando Dios hace así, mira, Dios es esto, Dios. Y siempre había una respuesta, pero mencionando a quién, a Dios, a Jehová. Cuando a ti te preguntan algo acerca del Señor, de tu Dios, hermano, o simplemente te hacen una plática, siempre debe de estar en nuestra boca Dios. Y no sé si te ha pasado, tú nada más te la pasas que Jesús y que tu Dios y que solamente, ¿les ha pasado, hermanos? Ellos tienen que conocer, porque Salomón te ha puesto que él habló de Dios, de la grandeza y del amor que
mostraba hacia Israel ese Dios y hacia su vida, ¿verdad? Entonces, hermanos, esta reina buscaba respuestas a sus preguntas que guardaba en lo profundo de su corazón. Ella tenía hambre de verdades. Ella tenía hambre de conocer ciertas respuestas. Dice, cuando vino, hermanos, dice aquí la palabra del Señor que les puso todo lo que había en su corazón. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros cuando venimos al Señor debemos de ser sinceros. Debemos de presentarnos tal cual somos y no debemos de fingir. A veces nos ha enseñado el mundo a aparentar, ¿sí o no, hermanos? Y hacernos fuertes y vernos que somos bien dichosos y bien felices, aparenta. Y la reina pudo llegar así, muy opulentemente, con todos sus camellos, con todos sus criados que llevaba, y yo soy reina, yo también soy reina, así es que ábranme la puerta. Pero dice aquí que ella abrió su corazón y expuso todo lo que había en su corazón. Y les digo, a veces manejamos esa apariencia humana que nos enseñó el mundo a decir, ay, yo soy bien, yo estoy de maravilla, pero no, hermanos, a veces venimos con situaciones en nuestro corazón, pero hoy está aquí el Rey y quiere que tú abras tu corazón, que tú les pongas lo más profundo de tu corazón, hermano, que hay, y que así hay un canto que dice, tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor. No por eso vamos a estar, ay, no, hermano, es que la hermana dice que no aparente y yo estoy bien. No, no, no. Tampoco se trata de eso, porque ahora estamos en Cristo. Y decía mi hermano Pedro hace rato, dice, el Señor no nos dice aquí que no vamos a atravesar dificultades, que no vamos a atravesar problemas. El Señor aquí lo que nos promete es que en medio de eso Él va a estar con nosotros, amén. Y eso nos carga de gozo, de alegría, porque dice que Él es poderoso para obrar en nuestra circunstancia, en nuestra necesidad, pero siempre debo de ser sincero con el Señor, siempre debo de abrir mi corazón delante de Dios y expresar lo que hay en lo profundo de mi corazón, hermanos, amén. Y esta reina cumple con su objetivo, hermanos, y dice que se queda maravillada. Ella se queda con el ojo cuadrado, como decimos aquí. En el versículo 4 y 5 dice, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, fíjense, ella entró y desde que entró empezó a observar, empezó a ver. O sea, ella iba, ¿no? Nada que ver con mi reino, ¿verdad? Y dice, pues sí, porque Salomón todo lo forró de oro, hermanos. Dice, vamos a hacer esta columna, ahora échenle oro encima. Su trono de marfil, forrado de oro, con 2 leones a los lados en forma de ataque. O sea, y el rey ahí sentado, pásale, reina de Sabá. O sea, era un esplendor grande lo que había logrado Salomón edificar, hermanos, su reino. ¿Y eso era causa de quién? De Jehová, del nombre de Jehová. Era por causa de él, no porque Salomón era bien acá y bien sabia, se creía arquitecto y se creía de todo. No, fue por el Señor. Amén, hermanos. Entonces, ella iba observando desde el momento que entró. Dice, así mismo, dice la comida de su... Fíjense hasta dónde, ¿no? Las mujeres así somos como que muy observadoras, ¿verdad? Y ella, pues, la reina de Sabá, pues más, dice que hasta, dice, así mismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y sus vestidos de los que les servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó, ¿qué? Asombrada. Dijo, no, nada que ver de lo que yo escuché. Nada que ver, dice que aún a sus sirvientes, los que le servían ahí la mesa, los que le atendían, hermanos, yo no sé cómo los vería, pero yo no sé si tú has entrado hacia, no sé, a restaurantes a lo mejor y tú ves la fachada del que te atiende, ¿no? Y dices, no, pues es el mesero, pero entras a otro y hasta con corbata y dices, no, pues aquí sí, como que a lo mejor está más rica la comida, ¿no? No sé qué pensamos, pero ahí
hermanos, ahí la reina vio todo eso. Cómo Salomón tenía atendida toda la situación, la organización, dice hasta, ¿sabes qué? La invitó a adorar al Señor, porque cómo vio cómo se ofrecían los holocaustos, hermanos. Le ha de haber dicho, vente, vamos, ahorita tenemos reunión en el templo, te invito, reina de Saba, acompáñame a ver una de mi servicio, a mi culto a mi Dios. Y la llevó. Y dice Salomón, si tú lees la historia de Salomón, él no presentaba de un becerro, hermanos. Él presentaba de cientos hasta de miles cuando él ofrecía holocausto. Y entonces ella dice, ¿tanto? ¿Por qué tanto? Porque así merece mi Dios y más, Salomón decía. Mi Dios merece esto y más. Y si sí se vuela la barda, ¿no? ¿Por qué? Y a ti no te han preguntado, ¿por qué exageras tanto? ¿Por qué tanto estás metido en tu iglesia? ¿Por qué tanto le pides consejo al pastor? ¿Por qué? Sí, hermanos, sí les hago, nada más yo paso por eso. ¿Por qué te aferras ahí tanto? ¿Por qué? Porque tú quieres beber de esa fuente, hermano, porque nosotros estamos teniendo hambre como aquella mujer, como aquella reina de Sabá. Tenemos hambre y si tú ya perdiste el hambre, hermano, ahí te vas a quedar estancado. Pero el cristiano, el hijo de Dios, siempre debe de permanecer con hambre. Cuando tú tienes hambre, el Señor siempre te va a estar saciando. Tú empiezas a ministrar la alabanza, el canto o la palabra, hermano, tú ya sientes la presencia de Dios. Tú empiezas a sentir ese abrazo del Señor porque estás pegado a la fuente de sabiduría, a la fuente de verdad, a la fuente que provee todo, que sacia el alma, que sacia toda necesidad, hermanos. Esa fuente se llama Cristo. Decía el Señor Jesús a la samaritana, si tú supieras, samaritana, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él que te diera. Si nosotros supiéramos, hermanos, realmente nuestra mente alcanzar a entender nuestro corazón, ¿quién está aquí? ¿Y quién, hermanos, puede saciarnos? Híjole, hermano, muchas cosas cambiarían en nuestra vida. Aún más de las que han cambiado. Yo no digo que no has cambiado, hermano, pero pidámosle al Señor entenderlo más, alcanzar eso, hermanos. Señor, yo quiero más de lo que tú me has dado. Yo quiero más, Señor. Tengo hambre. Sigo teniendo esas cuestiones en mi corazón. Cuando hay un conflicto en casa, cuando hay un conflicto con los hijos, hermano, ¿quién es el que te puede dar la respuesta? Es la fuente de vida, es Cristo. Solamente Él. Yo no sé si te ha tocado doblar rodilla por uno de tus hijos, por tu esposo, por alguna situación en casa y estás de rodillas y dices, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? Siento que no lo puedo resolver. Y platicas con el Señor y el Señor entonces viene contigo y Él te suelta esa fuente y entonces empieza a ministrar a tu vida y empieza a darte sabiduría para que tú puedas avanzar en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia difícil, porque Él es la fuente de vida, hermanos. Él, hermano, yo no entiendo entonces cómo es que nosotros nos desesperamos. Somos humanos, es verdad, sentimos tristeza, pero si tú estás pegado, hermano, créeme que no van a llegar esas desesperaciones o esas preocupaciones a sobreabundar sobre tu vida. No puede ser, porque tú estás pegado a la fuente, estás cerca del Señor. Y como decía el pastor ahorita, ¿no? Estamos bajo la voluntad de Dios, estamos en sus manos. Estamos en sus manos, hermano. Y ahorita pues oímos difícil esta situación del hermano, ¿verdad? Y bueno, para aquellos que lo conocemos de tiempo, pues es difícil, hermano. Es difícil oír, pero sabemos que Dios es poderoso. Y yo he escuchado, hermano, testimonios de que aún el Señor permite que vayan al quirófano y abran. Y ya abriendo dicen, es que ¿qué arreglamos aquí? No hay nada.
porque Dios ya obró el milagro. Y yo lo creo. Yo lo creo. Él es poderoso, Él es mi fuente, hermano, que sacia todo pesar, toda angustia, toda necesidad. Entonces dice el versículo 6, y dijo el rey, ¿verdad? Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía. O sea, fíjense, iba con ese anhelo, pero no iba como que, ¿sí será? Así, como que ya están exagerando, ¿no? De lo que hablan. Porque yo soy reina y pues todo normal, pero dice que ella dice, yo no lo creía. Ay, ¿dónde me quedé? Hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. ¿Cuántos al acercarse al Señor, hermanos? Y te habían contado, no, es que si tú te acercas al Señor, tu vida va a cambiar. Si tú te acercas a Cristo, tu matrimonio va a cambiar. Y pues a lo mejor tú dices, ¿cómo será? Porque yo luego cuando le predico a la gente, hermanos, ahora me tocó hablar con un joven, pero ya es casado, me lo presentó mi hermana Angélica, vino el martes, y yo lo veía así como que me ponía mucha atención, pero de repente hacía, ¿y cómo? Así no me decía, pero yo lo veía en su gesto así, ¿y cómo es eso? Como que les causa extrañez saber, pero yo le decía, date la oportunidad de acercarte a Cristo. Mira, hoy Él quiere hacerte un hijo honorable. Yo le decía, porque me agarré de la prédica, y yo le decía, hoy te quiere hacer Él un hijo honorable. Y Él quiere sentarte a su mesa. Y mira, no te imaginas el plan que Dios tiene para tu vida. Y él me hacía, así como abría sus ojos, así como de asombro, hermano, como que sí la captaba, pero como que había una barrera en no entendía la magnitud. Y yo le decía, el Señor se acerca a aquellos que se acercan a Él. Bartimeo se tuvo que acercar a Él y el Señor se acercó a Él. Y él estaba fascinado porque como ya había oído la predicación, pues yo me agarré de ahí, ¿no? Y hermanos, pero también hay como una barrera y necesitamos estar orando. Necesitamos estar orando porque ellos no, como que llega así, como que, como decimos, nos cae el 20, pero de repente, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Y así estaba la reina, como que no le habían contado, pero como que no creía esa magnitud, pero dice, ahora yo lo he visto con mis ojos, ahora ya sé cómo es tu reino, y se queda corto a lo que me habían platicado. Y cuando nosotros llegamos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, hermanos, tú puedes decir, híjole, jamás me imaginé lo que tú ibas a hacer en mi vida, Señor. ¿Cuántos pueden decir así, hermanos? ¿Cuántos pueden decir o otros les dicen, tú ya no eres el mismo, has cambiado mucho? Y tú mismo dices, jamás, Señor, me imaginé que tú hicieras algo tan tremendo en mi vida. Porque el mayor milagro que Dios puede hacer, hermano, no es una sanidad, sino cambiar tu vida, tu corazón. Restaurar matrimonios, restaurar relaciones. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida del hombre. Darle el propósito, darle un objetivo para vivir. Ese es el mayor milagro. Ahora tenemos un futuro, dice una alabanza. Ahora tengo futuro. Antes no tenías futuro, hermano. Ahora sé dónde voy. Ahora sé yo dónde voy. Amén. Y la reina se quedó así. Dice el versículo 8, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Tú has puesto por rey, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Hermanos, aquí la reina reconoció que el que hacía la obra, ¿quién era, hermanos? Jehová.
¿Por qué? Porque ya le había evangelizado Salomón. Él ya le había dicho todo sobre lo que sus respuestas, todo hablaban acerca de Dios. Y luego ve, observa y todo lo que ve dice, no, esto no es obra humana. Esto solamente Dios lo puede hacer. Esto solamente hay alguien que está detrás de todo eso y ese es un Dios, ese es el Dios que ustedes llaman Jehová. Y ella lo reconoció. Y ella dijo, Jehová tu Dios sea bendito. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti. Hermanos, ella pudo ver con todo eso que el Dios que se alababa en Israel era un Dios grande, era un Dios vivo, era un Dios poderoso. Cuando nos ven a nosotros, ¿qué dicen? ¿Qué hablan, hermano? Algunos, y yo sé que se han escuchado esas voces, hermano, que te quieren desanimar y te dicen, ¿y eso que eres cristiano? ¿Sí se has escuchado? Y te va peor que a mí, yo que ni voy a la iglesia como tú. ¿Sí has escuchado eso, hermano? No, pues no que adoran al Dios vivo. ¿Sí has escuchado eso, hermano? Pero esa es obra de Satanás, hermano. Nuestro Dios es vivo y nuestro Dios es poderoso. Y lo que Él tiene para sus hijos, hermanos, es grande. Y nosotros, hermanos, esperamos en Él. Él nunca va a dejar avergonzado a sus hijos. Él nunca, hermanos, va a dejar agachada la cabeza de sus hijos. Podrán hablar lo que quieran, pero si tú estás pegada a la fuente, jamás serás avergonzado, hermano. Él pelea por ti, amén. Ay, no, y es tu enfermedad. No, tú estás peor que yo. Yo ni enfermo estoy. Mira tú cómo andas. Dios es poderoso. Dios está obrando, hermano. Él es la fuente suficiente. Pero otros están viendo tu vida. A mí me asombra, hermana. Un día platiqué con una vecina y me dijo, hace mucho que no te veo. Sí, sí es verdad. ¿Cómo estás? Y ahí sabe, ¿no? No, pues bien, no, sí. No, es que nosotros, así me lo dijo, los vemos tan felices a ustedes. Pues yo te invito. Los veo tan felices que te vas con tus hijos. Desde que tu papá vivía, así me lo dijo, hermanos, no lo estoy cuenteando. Desde que tu papá vivía, yo veía cómo temprano los domingos se iban a la iglesia. La gente nos está viendo. Llego a comprar carne y me dice el Señor, ya vino su hermano. Y yo dije, ¿usted conoce a mi hermano? Sí, es el que predica. ¿Y quién se lo presentó? No, nosotros los conocemos. Nosotros los conocemos. Y también su otro hermano, su mamá y su hermana. Y yo, en verdad, hermano, según yo no salgo de la casa. Y nos ubican. ¿Sabes qué pasa, hermano? Luego te dicen, por ahí te encargo y te pido que ores por mí. Porque a ti Dios sí te oye. Si tú hoy te acercas a Él, a ti también te va a escuchar. Así llegó un día a la casa una mujer con Brenda y me llamó. Ven, porque vine bien afligida. Y ahí voy, no, híjole, Señor, por favor. A mí me cuesta. El hermano Pepe aquí dice, hermanos, si tienen alguno que yo les pueda predicar, y yo así, Señor, por favor, ayúdame. Dame palabras, Señor. Y ahí voy, ¿no? Ahí entre el transcurso voy con Brenda. Y me dice, yo vine, mi caso está así, me quieren quitar a mi hija y así. Y dice, yo vine porque sé que ustedes son cristianos. ¿Así? Sé que ustedes son cristianos. No había ninguna relación. Y nos dice, y yo sé que Dios los escucha. Y le digo, hoy Dios te puede escuchar a ti. Hoy Dios
Tú te puedes acercar a Él y hoy el Señor te puede responder. Porque aquel que se acerca al Señor, aún estando en Cristo, hay mucho hijo frustrado, mucho hijo amargado, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no te acercas a la fuente, porque no te acercas a Cristo. Hay muchos que les cuesta trabajo adorar, hay muchos que les cuesta trabajo exaltar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no estás conectado a la fuente, no te has dado cuenta que tu Dios es grande y que tú puedes quedarte sorprendido, asombrado de lo que Él puede hacer. Y yo sé que aquí hay muchos testimonios, hermano. Un día, terminando el servicio, un martes, me dijo uno de los joven casado. Me dice, hermana, ahora que estaba orando, yo traía un dolor bien fuerte en mi mano y el Señor me sanó. Yo dije, ese es el Dios que predicamos aquí, ese es el Dios que invocamos aquí. Es un Dios verdadero, es un Dios que satisface. Y hoy el Señor es poderoso para obrar en tu necesidad, hermano. Y el Señor lo está haciendo ahorita. Y si tú lo crees y tienes esa hambre de seguir conociendo de Él, muchos se te van a acercar y te van a decir, ora por mí, ora por mí. Y a veces el enemigo te dice, ¿cómo vas a orar por el enfermo si tú andas bien mal? ¿Te ha dicho? ¿Cómo le vas a predicar que sana si tú no has sanado? Oh, Él tiene propósitos conmigo. Yo oro por ti y Dios te va a sanar. Y el Señor obra, hermano. El Señor obra. Solo déjate llevar por Él. Oye, dame un consejo. Y tú te acabas de agarrar del chongo con tu esposa. Dejemos eso ya, hermanos. Pide perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo. Estás pegado a la fuente. Como el Señor, hermano, por las noches me ha despertado y a veces me ha dicho, necesitas pedirle perdón a tu esposo. ¿Por qué? Porque pasa esto y tú has hecho esto y eso no es bueno. Y a veces como mujeres pensamos que los hombres siempre tienen que estar ahí acudiendo y dicen, ay, ¿qué tienes? ¿Sí o no, hermanas? ¿Qué tienes? ¿Y qué le dices? Ya hasta se la sabe. Y se acerca más, te dice, no, ya en serio, dime qué tienes, ¿no? Y hasta te levanta el chino el pelo de aquí, ándale, ay, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Sí, ¿sí o no, hermanas? Si nosotros aprendemos a reconocer, hay restauración, hermanas. Cuando tú dices, no, yo no soy así, y haces cara de fuchi, ay, no, yo no soy así. Pero cuando tú dices humildemente, sí, yo he caído en eso, entonces el Señor viene y opera el milagro en tu corazón y te restaura. Y te cambia, hermana, y te cambia. Te cambia. Y así es como cuando estás conectado a la fuente, el Señor te va hablando y te va diciendo y te va guiando. Y yo pudiera contar muchas cosas, hermano, de mi vida en las que Dios me ha sorprendido. Pero siempre he estado ahí. Siempre he querido estar ahí. He fallado, sí, como decía el pastor, todos fallamos. Y seguimos fallando. Pero créeme, si estamos entre más pegado a la fuente estés, menos fallas. Hay menos fallas. Amén. Entonces esta mujer, reina de Sabá, hermanos, ella reconoció, pero no por reconocer es suficiente. ¿Sí? Mucha gente, hermanos, te dice hoy en día, es que yo sí reconozco, yo sí creo que hay un Dios. Yo sí creo que existe un Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y ya con eso quieren como que ya no les prediques. ¿Sí o no? Dices, que mira, yo te vengo a hablar de Cristo. Él es Dios. Sí, yo creo y sé que existe, ¿sí o no? Que existe un Dios y ya, bueno, pues si crees adelante, sigue tu vida. A veces ahí nos la cortamos nosotros.
Pero no, hermano, eso no es suficiente y tú tienes que decir a la gente, eso no es suficiente. Que tú sepas y reconozcas que hay un Dios, no es suficiente. Tú tienes que tener una relación con Dios. No sabemos si la reina de Sabá sí se mantuvo en esa relación con Dios, porque de otros personajes se habla y a partir de ahí ellos se acercaron a Dios, hicieron lo que a Dios le agradaba, pero de esta reina no se dice, nada más reconoció al ver todo, al escuchar, dice que nada más reconoció, pero también, hermanos, no nos sorprendamos si un día llegamos al cielo y te encuentras a una mujer y te presentas y dices, yo soy la reina de Sabá. ¡Órale! No, o sea, porque también Nabucodonosor, hermanos, siendo un hombre cruel, al final reconoció al Señor. Y no nos sorprendamos que por allí se ande paseando. Y nosotros lleguemos y decimos, no, pues yo soy Nabucodonosor, Nabu, soy Nabu. Porque Dios nos sorprende, hermanos. Pero lo que quiero es que no es suficiente, hermanos, solo con reconocer. No es suficiente solo con saber que existe. Tú debes de decirle a la gente, necesitas tener una relación con Dios. ¿Tienes una relación con Dios? Yo no te estoy preguntando si crees que existe, si crees que hay Dios. ¿Tienes hoy una relación con Dios? Y entonces, hermanos, ahí tú te lanzas a predicarle de la palabra de Dios, de Jesucristo el Salvador. Amén. Y aquí también, hermanos, dentro de la iglesia muchos pueden estar siendo engañados creyendo que existe Dios, porque ven manifestaciones tal vez, porque leen, porque han sentido de repente bonito, pero no es suficiente. Debemos de mantener una relación con Dios. Debemos de mantener una relación con Dios, personal con Dios. Cada uno de nosotros, para tener esa cercanía con ese Dios que creemos que sí existe, solamente es a través de su Hijo Jesucristo, hermanos. Solamente a través de Él. Él es la fuente. Por eso les vuelvo a decir, y esas palabras de Jesús con la samaritana, que le decía, si tú supieras, samaritana, si tú supieras quién está aquí a tu lado. Hermanos, si ustedes supieran. Híjole. Y dice, entonces nosotros a través de Jesús, Romanos 5:1, que dice, es un pasaje muy conocido y que lo usamos para predicar, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros tenemos paz, ¿con quién? Con Dios. Obtenemos una relación personal con Dios, porque mientras nosotros no nos acerquemos y solamente creas que existe Dios y tú no tengas una relación con Dios, hermanos, no hay paz. No hay paz en tu vida, ¿sí? La Biblia continúa diciendo que la reina de Sabá y Salomón se repartieron regalos, hermanos, ¿sí? Vámonos otra vez ahí a Reyes. Dice, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey de Salomón. La flota de Imrán que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluastres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. ¿Qué hizo con lo que le regalaron a Salomón, hermano? ¿Pero para quién? Todo para el Señor. Todo lo que le llegó, dijo, esto llévenlo al templo. Vamos, esto es para el Señor. Vamos a formar arpas, vamos a formar salterios para seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Dice, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus
criados. Hermanos, ya no se vuelve a registrar cosa alguna de la reina de Sabá, solamente eso. Pero 900 años después, el Señor Jesús la vuelve a mencionar. Fíjense, qué tan relevante fue esa enseñanza para el pueblo de Israel. Vamos a Mateo 12:42. Jesús, hermanos, pone a la reina de Sabá por encima de los líderes que en ese tiempo estaban, que se creían mucho. Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. O sea, aquellos le decían: Señor, si tú lees ese pasaje, danos una señal para creer en ti. Y dice: Señor, te voy a dar señales. Sino que les pone de ejemplo a la reina de Sabá. Ella, oyendo la fama de Salomón, se dispuso a viajar miles de kilómetros para oír a Salomón, para escucharlo hablar. Y ustedes que tienen aquí al Dios encarnado, a uno más que Salomón, no saben de lo que se están perdiendo. No saben de lo que se están perdiendo. Y ella, fíjense las palabras del Señor, y ella en el juicio se va a poner de pie y va a condenar a esa generación. No solamente a esa generación, hermanos, sino a todos aquellos que cuando Dios les ofrece esa salvación, el acercarse más a ellos, ella también se va. ¿Cómo es posible que Dios te dio la oportunidad para acercarte y tú lo despreciaste? ¿Cómo es posible? Porque Jesús está aquí, hermanos. ¿Cómo es posible que te estaban hablando la palabra y tú te distraías tan fácilmente? ¿Cómo es posible que yo quería levantarte, que yo quería restaurarte, que yo quería sanar tu corazón y me menospreciaste? Y ahí va a estar la reina de Sabá. Tremendo, tremendo, hermanos. Dice: Jesucristo estaba ahí en medio, Dios encarnado, hermanos, se encontraba ahí en medio de los fariseos, del pueblo de Israel, caminando entre ellos, manifestando el reino de los cielos. Aquellos hermanos se rehusaron a escuchar la verdad revelada a través de Jesús, porque Jesús traía la verdad. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Sí, pero ellos se rehusaron. La reina de Sabá buscó y anheló la sabiduría de Dios, hermano. Y Jesucristo la pone como un ejemplo para aquellos que se niegan a escuchar y a apreciar la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo amas la sabiduría de lo alto, hermanos? ¿Cómo la amas? Esta es sabiduría de lo alto. El estar a los pies de Jesús es sabiduría, adquirir sabiduría de lo alto. ¿A dónde llega tu Biblia el día de hoy y hasta el domingo la sacas? ¿O hasta el martes? Esto es sabiduría de lo alto. No la despreciemos, hermanos, sino que aprendamos a apreciar esa sabiduría. Jesús es sabiduría de lo alto. Estar en comunión con Él es sabiduría de lo alto. El mayor galardón que esta mujer recibe es que fue mencionada por el mismo Señor Jesucristo como una persona que buscó oír sabiduría y descubrió la grandeza de Dios. ¿Cuántos han descubierto la grandeza de Dios, hermanos? ¿En verdad? Aleluya, hermanos. La reina de Sabá nos enseña una valiosa lección.
Ella estuvo sedienta de sabiduría, hermanos. Se dirigió a la mejor fuente en ese momento, a la mejor fuente que ella conocía, que ella escuchó, y obtuvo respuestas a sus preguntas. Ella descubrió a un Dios. Debemos buscar ser saciados en la fuente de verdad, hermanos, en la fuente de sabiduría. Jesucristo hoy está dispuesto. Él, aquí yo te puedo decir, hay uno mayor que Salomón. Y a lo mejor tú puedes decir, ¿y cómo me gustaría haber conocido a Salomón y su palacio y todo? Aquí hay uno mayor que Salomón, amén. Y su grandeza, uy, hermano, es indescriptible. La grandeza del rey que servimos, hermanos, es indescriptible. Uno mayor que Salomón está en este lugar, amén. Uno mayor que Salomón, que su grandeza, que su sabiduría está en este lugar. Y Él es Jesucristo. Aleluya. Hermano, si tú ya a lo mejor, si yo estoy pegado a la fuente, mantente. Yo quiero algo que me impactó de esta historia ahí en el versículo 9. No, en el versículo 8. Dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, le decía la reina, que están, ¿qué? Continuamente delante de ti. Había una característica y Dios no pone palabras para así, hermanos, nada más rellenar. Aquí está la clave, dice que son bienaventurados y dichosos aquellos siervos que están, ¿qué? Continuamente delante del rey. ¿Para qué? Para oír sabiduría. Pero ¿cuál es? Para que yo me sienta bien. ¿Cuántos se sienten bienaventurados? ¿Por qué te sientes así, hermano? No, pues es que yo en 1880 y tantos, yo acepté a Cristo y desde ahí soy bienaventurado, ¿no? Un bienaventurado es aquel y un dichoso es aquel que continuamente está delante del rey. Se siente dichoso. Y en medio de todo el problema, de toda dificultad, se siente bienaventurado. No se siente frustrado, no se siente amargado, no se siente decepcionado, porque en cualquier circunstancia que enfrente en la vida, la sabiduría de Dios lo va a orillar a salir adelante de esa situación, hermano, porque estás pegado y continuamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. No cualquier rey, sino al Rey que hizo los cielos y la tierra, hermano. Continuamente dice, bienaventurados, dichosos tus siervos, Salomón, que están continuamente, porque él tenía magnitud de siervos, hermanos, ¿sí o no? En sus establos, en el campo, pero los que la gozaban, decía la reina de Sabá, van a ser estos que continuamente están aquí sirviéndote. Ay, otra vez hay que ir a la iglesia. Hoy ya va a empezar el discipulado, no te pases. Otra vez, pararnos bien tempranísimo. ¿Cuánto recorrió la reina de Sabá, hermanos? Muchísimo. Y tuvo el honor de ser mencionada por el Rey de Reyes. Aquellos siervos están dichosos, están felices. Ya va a empezar el discipulado. Y hasta gritos de júbilo. Oye, hermano, ¿por qué se ríen? ¿Por qué? Porque van a adquirir más sabiduría. Porque ese discipulado donde Dios te colocó, sabe Dios que va a ser de bendición para ti. Es que yo no lo quería. Yo quería repetir fundamento. Siempre lo paso yo con 10. No, hermano, debemos
ser esos siervos que continuamente, que están buscando. Amén. ¿Sabes lo que significa aquí la palabra continuamente? Sin interrupción. Continuamente aquí significa que tiene unión, que no hay nada que los separe. No va a haber interrupción. Esos siervos estaban pegadísimos ahí. Y era una alegría trabajar para ese rey, hermanos, porque sí, yo creo que de repente he escuchado que hay hermanas que trabajan en casas y les sobra de comer a las personas donde van y dicen, llévate esto de comer, porque si no yo lo voy a tirar. Y ya, pues se lo traen, pero yo creo que ahí el rey les decía, sírvanse de lo mismo. Todos ustedes van a comer de lo mismo que yo. ¿No es así el Señor Jesús, hermano? Él te sienta a la mesa. Pásenle a la mesa. No, es que yo hoy no quiero de lo que tienes. Aviéntame una tortilla hasta allá. Y te andas comiendo tus tacos de sal, hermano. Y acá el Señor tiene, no sé qué les gusta. Luego mencionan la barbacoa, las carnitas. Nomás mexicano, ¿no? Pura grasita. Pozole, la hermana Mariela y su pozole. Siempre menciona el pozole. Una pancita, hermano, ¿verdad? Que le cambie. Y el Señor nos invita, pásele. Y aquí está el pastor. ¿Tienes necesidad? Y tú acá, échame la tortilla, Señor, con sal. Yo sé que tú me escuchas aquí, yo no necesito pasar. ¿Cuántos han dicho eso? Aquí, yo sé, el Dios que está ahí enfrente está acá conmigo. Amén, dice, échame la tortilla, Señor. Aunque sin sal, pues ya está peor. No, hermano, si Dios está haciendo un llamado, no es feo que te menosprecien. No es feo que te digan más el rey. ¿Quién te la está haciendo la invitación? ¿El pastor? El rey. ¿Tú crees que si Salomón invitaba a uno de sus siervos, oye, siervo, ven, quiero que te sientes aquí a mi lado? Si usted fuera uno de esos siervos, hermano. Si no, y hubiera sido. Yo, no, sí, a lo mejor hasta me hace príncipe, ¿no? Le caigo bien. Entonces, hermanos, el Señor cuando hace una invitación y el Espíritu Santo toca tu corazón, a veces ni siquiera hay que hacer llamado. A veces ya el Espíritu Santo está ahí tocando la puerta del corazón. Entonces, híjole, es que el hermano, voy a esperar a que el hermano diga, pásenle, pásenle. Y nunca dijo. Y el Espíritu Santo te estaba diciendo desde un principio, o antes, pasa, ven, siéntate a la mesa. No, es que no pase, Señor, porque el hermano no hizo el llamado. Pero te llama el rey, hermano. Te llama el rey. Y dice aquí que nosotros estamos sirviendo a un rey grande, hermano. Qué alegría para estos siervos, pero nuestro rey es más grande que Salomón, amén. Dice el versículo 13, y con terminamos, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué le dio el rey, hermanos? Todo lo que ella quiso. Y todo lo que pidió. No, perdón, lo leí mal, ¿verdad? Y el rey Salomón dio a la reina todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además, ¿qué? De lo que Salomón. Fíjense cómo es nuestro rey. Porque aquí Salomón está representando a Jesucristo. Salomón le dice, llévate esto, reina. Ahí te echo esto, llévate también esto. Híjole, rey, es que yo también quiero de eso. Llévatelo, échenselo, por favor. Pero también quiero de aquel. Échenle a la reina. Échenle. Pues el Señor te da. Él tiene cosas preparadas para nosotros, hermanos. Y en cuanto llegamos a Él te empieza a dar, ¿sí o no? Esto es para ti, estaba preparado para ti, esto estaba preparado para ti. Ay, Señor, pero mira mi situación. Denle lo que quiera. Ahí, a ver, ¿sí o no, hermanos? Porque así es el Señor.
Y así, ¿cómo se iría la reina? Yo creo que hasta le tuvo que regalar más carruajes a Salomón, porque los que traía ya se habían llenado, pero es que quiero de aquello, Señor. Salomón, ese me gusta. Y todo le daba. Pero, ¿por qué? Porque ella había cedido a reconocer a ese Dios, hermanos, a ese Dios. Amén, hermanos. Nosotros, dice la palabra en Mateo 5:6. ¿Qué dice Mateo 5:6, hermanos? Porque ellos serán saciados. ¿Tienes hambre, hermano, del Señor, de la sabiduría del Señor? ¿Tú tienes hambre todavía o ya fue saciada tu hambre? Que ya hasta dijiste, Sarita, no me anotes a discipulados, por favor, porque ya esa me la sé. Entonces, si tú tienes hambre, hermanos, dice que ellos van a ser saciados. ¿Cuál es tu incógnita? ¿Cuál es tu pregunta? Hermano, yo no te hablo como una persona mayor. Yo conocí a Jesús de niña y créeme que ha sido la mejor decisión de mi vida, acercarme a Él. No te digo que ha sido dicha y felicidad siempre. Han pasado problemas, situaciones difíciles, pero Él ha sido fiel. Y yo sigo pegada a la fuente, porque Él es el único, siendo niña, siendo adolescente, siendo joven, que me ha sacado adelante, siendo mamá, siendo esposa, siendo mujer adulta. Él es el único suficiente para mí. Él es el único, hermanos, que me ha levantado. Ponte de pie, hermano. Él es la fuente de sanidad, de sabiduría. Él es la fuente, hermano, que consuela. Él es la fuente, hermano.